Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que es el ciclo diésel. Como tal, el ciclo diésel consiste en un pistón, el cual tiene, pues, un cilindro, eh, tiene un punto muerto inferior cuando el pistón se encuentra en la parte inferior, punto muerto inferior, y punto muerto superior cuando el pistón se encuentra en la parte de arriba, ¿sí? Este pistón va a tener una válvula de escape y una válvula de admisión. Igualmente tiene el pistón como tal, tiene una carrera, ¿sí? Que va arriba o hacia abajo, que se define por el punto muerto inferior o el punto muerto superior. Es decir, aquí se va a tener un máximo volumen máximo, y aquí se va a tener un volumen mínimo, ¿sí? Existe una relación, se llama relación de compresión, entre el volumen máximo y el volumen mínimo, ¿sí? Entonces, esta es un valor que se obtiene, pues relacionando, ¿no? El volumen máximo y el volumen mínimo. Ahora, también podemos tener una presión media efectiva, ¿sí? Que es aproximadamente pues una presión promedio, ¿no? Una presión media que se obtiene igualmente por medio de estas fórmulas. Eh, Igual también dentro de los puntos importantes es este diagramita, que es el de el ciclo. Sí, más o menos vamos a ver cómo funciona. Dice, el ciclo teórico se compone de dos transformaciones adiabáticas, ¿sí? Adiabáticas quiere decir que no hay transferencia de calor, que es de 1 a 2. De 1 a 2 es adiabático, ¿sí? Adiabático, que sería esta parte de 1 a 2, ¿sí? Eh, de, de, de 3 a 4 es adiabático de 3 a 4. Acá también es, en esta parte de aquí, también es adiabático, es decir, que no hay transferencia de calor. Y, por ejemplo, de 3 a 4 es isobárico, de 3 a 4 isobárico, perdón, de 2 a 3. De 2 a 3 es isobárico, es decir, de 2 a 3, y quiere decir que es a presión constante. La presión 2 va a ser igual a la presión 3. Nosotros podemos observarlo porque tenemos nuestra línea horizontal de este diagrama, que es presión-volumen. Tenemos un diagrama presión-volumen donde vemos que tenemos una línea horizontal, por lo tanto la presión 2 va a ser igual a la presión 3. Y de 4 a 1, que sería aquí esta parte, si observan, tenemos una línea vertical en donde nos indica que el volumen es constante, es decir, volumen 4 va a ser igual al volumen 1, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos tener este diagrama. Dentro de lo más importante que quiero que tengamos en cuenta es de 2 a 3, la presión 2 es igual a la presión 3. La presión es constante y lo podemos observar en nuestro diagrama. De 4 a 1, el volumen es constante, es decir, volumen 4 va a ser igual al volumen 1, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver un poco así lo que nos indica la teoría. Dice, el primer término de 0 a 1, es decir, el pistón, su proceso se va a iniciar aquí, ¿sí? Con el punto muerto, pues superior, ¿no? Donde aquí tenemos un poquito de volumen. Se abre la válvula de admisión, se abre una válvula y entra aire limpio, ¿sí? Aquí entra aire limpio, limpio, ¿sí? Una vez que ya entra carga de aire, aire limpio o carga de aire, ¿sí? Entonces dice de 1 a 2, es decir, de 1, del punto 1 al punto 2, vamos a ver qué nos dice. Con las válvulas cerradas, el aire se comprime adiabáticamente alcanzando unos 804 centígrados. Es decir, estas dos válvulas primeramente se abren, la válvula de admisión se abre para que entre aire limpio. Se cierran y al cerrarse se comprime completamente el aire, ¿sí? Se comprime, por eso aquí tenemos aquí un volumen, vamos a pensar, volumen máximo, y el volumen 2, que sería esta parte, que sería el volumen mínimo, ¿sí?
porque se está comprimiendo, se está llegando al punto muerto inferior que habíamos comentado, ¿sí? Entonces comienza en las válvulas cerradas de 1 a 2, el aire se comprime adiabáticamente, ya habíamos hablado que es un proceso adiabático. Aquí en esta parte también es una compresión isentrópica, es decir, la entropía es constante. La entropía 2, la entropía 1 va a ser igual a la entropía 2. La entropía 1 va a ser igual a la entropía 2. Ahora, en el proceso de 2 a 3, comienza la inyección del combustible líquido finalmente pulverizado, produciendo una combustión de 2 a 3. Aquí, en esta parte, es la entrada de calor, ¿sí? Entrada de calor, porque es donde estamos nosotros alcanzando o metiendo prácticamente lo que es el calor, produciendo la combustión de 2 a 3 por efecto de la elevada temperatura que se encuentra el aire. Es decir, nosotros comprimimos el aire a una presión y una temperatura muy alta, ¿sí? De tal modo que cuando nosotros introducimos el combustible pulverizado, se realiza la combustión, ¿sí? Eh, en este proceso, ahora, en este proceso se efectúa a presión constante, como ya habíamos hablado, de 2 a 3 a presión constante, absorbiendo el sistema el calor de entrada de la fuente caliente de liberación de la energía química del combustible durante la combustión. Es decir, aquí vamos a tener nuestra entrada de calor, ¿sí? A presión constante, de 2 a 3. Ahora, de 3 a 4, que sería esta parte, ¿sí? De 3 a 4, realiza el sistema un trabajo a expensas de la energía interna. De 3 a 4 se realiza la expansión, una expansión isentrópica, es decir, entropía constante. La entropía 3 es igual a la entropía 4. Igualmente, en esta parte habíamos comentado que es un proceso adiabático, de 3 a 4. No cambia el calor, de 3 a 4. Ya aquí obviamente tiene cierto gas que está pues sucio en cierto modo, vamos a llamarle, puesto que es parte de la combustión. Entonces hay que sacarlo para que se pueda volver a realizar el ciclo. Entonces, en los puntos, digamos, de 4 a 1, dice, de 4 a 0 se abre la válvula de escape, es decir, se abre la válvula de escape, que sería esta, vamos a pensar, y se cierra nuevamente el volumen, ¿sí? Se cierra para que escape lo que es el gas, ¿sí? Pero dice, se abre la válvula de escape y se produce el descenso de presión de 4.1 con el siguiente enfriamiento isocórico en el cual se ceden el US, que es el calor de salida. Aquí en esta parte nosotros vamos a tener el calor de salida de 4 a 1 y considera que aquí tenemos un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, en donde el volumen 4 va a ser igual al volumen 1, ¿sí? En conclusión, nosotros lo que debemos de tomar en cuenta, incluso vamos a ponerle otro color, vamos a poner un color verde, ¿sí? Bueno, un color azul para que se vea un poco más diferente. Entonces, aquí lo que a nosotros nos interesa es recordar que la presión 2 es igual a la presión 3. Aquí en esta parte existe el calor de entrada, ¿sí? De 2 a 3. De 4 a 1 tenemos un volumen constante. El volumen 4 es igual a volumen 1. Y aparte, aquí es donde existe el calor de salida, ¿sí? Esos son de los puntos más importantes que nosotros tenemos que recordar, que aquí es un proceso adiabático de 1 a 2 y proceso adiabático de 3 a 4. Ahora, tenemos otros diagramas que también debemos de tomar en cuenta. Este es el mismo diagrama de presión-volumen que acabamos de ver. Aquí tenemos el calor de entrada. Ya dijimos que la presión 2 va a ser igual a la presión 3. Que el volumen 4 va a ser igual al volumen 1. ¿Sí? El volumen máximo, digamos, va a ser en esta parte
y es volumen 2 es el volumen mínimo, ¿sí? Ahora, aquí es otro diagrama de temperatura-entropía. Habíamos dicho que de 1 a 2 es un proceso isentrópico. Como es entropía constante, por eso de 1 a 2 aquí tenemos una línea vertical, porque la entropía 1 va a ser igual a la entropía 2. Del mismo modo de 3 a 4. De 3 a 4 tenemos que es a entropía constante, por eso igualmente es una línea vertical. La entropía 3 va a ser igual a la entropía 4. En este caso, aquí se hace a presión constante. Ya dijimos que la presión 2 va a ser igual a la presión 3. Y de 4 a 1, que sería esta parte, igualmente se tiene volumen constante. Volumen 1 es igual a volumen 4. A lo que voy con este diagrama es que observemos dónde se encuentra la temperatura mínima. Si te piden la temperatura mínima, sería esta parte, temperatura 1. Si te piden la temperatura máxima, ¿cuál sería la temperatura 3? ¿Sí? Esta es la temperatura máxima que nosotros teníamos. Si en un ejercicio te piden, oiga, determine la temperatura máxima. No, pues, ¿cuál es la temperatura máxima? Viendo aquí mi diagramita, observo que esta es la máxima temperatura que se tendría. Y la mínima temperatura es la temperatura 1, ¿sí? Porque es la parte más baja en mi diagrama de temperatura-entropía. Ahora, tenemos algunas fórmulas también que, en este caso, el calor de entrada, que está aquí en esta parte, podemos decir que es el H3 menos H2, pero como estamos manejando aire, recuerda que siempre en el ciclo diésel vamos a estar manejando aire. Vamos a tener el calor específico a presión constante. ¿Por qué a presión constante? Porque aquí tenemos presión constante, por eso tenemos que aplicar el calor específico a presión constante. Como también en el calor de salida tenemos un volumen constante, entonces vamos a aplicar acá el CB, porque tenemos un volumen constante y sería de con energía interna 4 menos la energía interna 1. Nosotros tendríamos que utilizar igualmente para el aire el CP y el CB. En este caso, calor de salida es el CB, el calor específico a volumen constante. ¿Sí? Estos valores los encontramos en las tablas, pero nosotros aquí en nuestro formulario ya viene puesto lo que es el volumen, las propiedades del aire, que es las propiedades que nosotros vamos a estar manejando en el ciclo diésel. Viene la constante R, el calor específico a presión constante, el calor específico a volumen constante y su constante K. Esto es para unidades internacionales, ¿sí? Internacionales. Y esto es para unidades inglesas, ¿sí? La constante R obviamente tiene un valor diferente, puesto que tenemos otras unidades, el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Tenemos valores diferentes, pero bueno, aquí se tiene los valores de las propiedades del aire. ¿Sí? Acá igualmente tenemos lo que es el calor de entrada que acabamos de ver, el calor específico a presión constante y el calor de salida, que sería el calor específico con volumen constante por temperatura 4 menos temperatura 1. ¿Sí? Entonces, con estas fórmulas nosotros vamos a poder obtener lo que es el calor de entrada y el calor de salida. Aquí es igualmente la ecuación que ya vimos, que es la relación de compresión. Y bueno, vamos a ver acá otras diapositivas para que vayamos en orden. Igualmente, para poder sacar la eficiencia aquí en lo que es el ciclo diésel, simplemente vamos a determinar el trabajo neto entre el trabajo de salida, ¿sí? O 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Si recuerda, este tipo de fórmulas también utilizamos en el ciclo Rankine. En los ciclos Rankine vienen siendo lo mismo. Ahora, dice, ahora se define una nueva cantidad, relación de corte de admisión.
¿Qué es la relación de corte de admisión? Se define como la relación de volúmenes del cilindro antes y después del proceso de combustión. Recuerda que el proceso de combustión se realiza en esta parte, ¿sí? En esta parte. Y la relación de corte de admisión la vamos a obtener con el volumen 3 y el volumen 2, porque es en la parte en donde se realiza, como ya te dije, el proceso de combustión. Aquí es donde tenemos el proceso de combustión. Este es el 1, 2, 3 y 4. Aquí es el calor de entrada y aquí es el calor de salida. Eso lo debes de tener bien entendido, tus diagramitas. Algo muy simple, algo muy sencillo. Igualmente el de las temperatura, entropía, que lo podemos dibujar de esta manera. Muy simple, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál sería la temperatura máxima? Pues esta. ¿Cuál sería la temperatura mínima? Pues la 1. La temperatura máxima sería la 3. ¿Sale? Igual acá el volumen máximo, pues sería el volumen máximo, sería el volumen 4 o el volumen 1, ¿sí? Y el volumen mínimo, pues sería el volumen 2, sería el volumen mínimo de acuerdo a mis gráficas. Estas gráficas que te acabo yo de poner aquí son importantes que las entiendas bien. ¿Cómo son estas dos las debes de tener siempre bien presentes para que cuando te piden un dato tú sepas cómo ubicarte y cuál decir, pues esta es la temperatura máxima, esta es la temperatura mínima, o cuál es el volumen máximo, cuál es el volumen mínimo, ¿sí? Bueno, entonces eso sí es muy importante que lo tengas presente. Tenemos igualmente algunas otras fórmulas de relaciones, puesto que ya te dije que en nuestro diagrama tenemos unos procesos con entropía constante. Y el proceso con entropía constante, obtenemos algunas fórmulas muy importantes, que serían estas de aquí. Temperatura 2, los valores de K son del aire. Recuerda que en el ciclo diésel siempre vamos a estar manejando aire. La presión 2, igualmente las relaciones por medio de la entropía de los procesos entrópicos se obtienen estas fórmulas. No vamos a entrar a detalle ahorita, pero estas fórmulas en el ciclo diésel son las que nos van a ayudar. Son procesos isentrópicos, ¿sí? O podemos obtener las temperaturas relacionadas con el volumen y las presiones relacionadas con el volumen, ¿sí? Con su correspondientes K. Ahora, si tú relacionas si tú tienes o buscas una relación de temperatura y volumen, esas las podemos obtener en nuestro formulario o las podemos ver en nuestro formulario. Aquí, por ejemplo, los procesos isentrópicos que te acabo de comentar serían estos, ¿sí? Para una relación, si quieres relacionar temperatura con volumen o presión con volumen, serían estas. Temperatura, volumen, presión con volumen. Pero si tú quieres relacionar temperatura con presión, pues serían estas de aquí abajo, ¿sí? Es lo mismo, es lo mismo. Nada más que son diferentes relaciones. Temperatura, volumen, presión, volumen. Y si quieres relacionar temperatura, presión, aquí están, aquí abajo. ¿Sí? Igualmente para un cambio de entropía. ¿Dónde existe un cambio de entropía? Puesto que la entropía es el desorden, ya te comenté, digamos, si tenemos aquí la entrada de calor, 1, 2, 3, 4. Ya te dije que aquí es entrada de calor. Aquí, en esta parte de aquí a aquí, existe una diferencia o cambio de entropía, como también de 4 a 1, porque puesto que estoy modificando el sistema, la entropía, puesto que estoy metiendo calor, y también cuando saco calor, también modifico la entropía, ¿sí? Entonces, este sería el cambio de entropía. Igualmente, aquí está lo que es la relación de corte que te acabo de comentar. Eh, También tenemos lo que es la potencia. Recuerda que la potencia es el trabajo neto por lo que es el flujo másico, ¿sí?
Tú multiplicando el trabajo neto con el flujo másico vas a obtener la potencia. Eso lo vamos a ver más a detalle en los ejercicios. Pero estas fórmulas son las que prácticamente nos van a ayudar a determinar pues lo que nos estén solicitando en los diferentes ejercicios que realicemos. Igualmente lo que es la eficiencia térmica, eh, ya te había comentado cómo sacarla. Y para las conversiones de unidades, igualmente tenemos para convertir a grados centígrados, a grados Kelvin o los grados Fahrenheit a grados Rankine. Igual está el BTU y unas conversiones, el GC, lo que viene en las fórmulas, está, por ejemplo, lo que el GC y la J de 778. Esto igualmente durante la aplicación de los ejercicios, pues lo vamos a ver a detalle. Y por último, como ya te comenté también, aquí tenemos las propiedades que estas las encontramos en las tablas termodinámicas, las propiedades del aire. ¿Sí? Bueno, pues a grosso modo esto es un breve resumen, nada más si pues como consideración o recomendación tienes que recordar tus dos gráficas principales, la de presión volumen, que sería esta, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Presión 2 es igual a presión 3 y volumen 4 es igual a volumen 1. Y en la otra, la de las temperaturas, temperatura de entropía. Estas son dentro de las dos gráficas más importantes. Esta es la temperatura mínima, esta sería la 1, la 2, la 3 y la 4. Y aquí sería la temperatura máxima. Estos dos diagramitas son los que tienes que recordar muy bien y entender muy bien. Recuerda que aquí, de todas formas, en las diapositivas, aquí están, ¿sí? Aquí están más a detalle. Y bueno, por el momento, este es lo que es, pues, lo que es la teoría, digamos, en cierto modo, de lo que es el ciclo, dice.